Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años.
Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gambur-Steppe bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gambur-Steppe. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gambur-Steppe empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gambur-Steppe bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida... Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA,
que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo, que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como Anita, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde Anita puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que Anita haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo
escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector Ice Cube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Piet-Hogei, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire, similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como Ice Cube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca, pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas,
Poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía haberla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios, quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre. Y aún así, logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Buero se dan un festín con los peces de hielo. Así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años.
Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él.